Y bueno, yo creo que usted no me dejará mentir, iglesia, que la familia, coloquialmente escuchamos que la familia es la base de la sociedad, ¿cierto? Nosotros como hijos de Dios definitivamente debemos entender que tenemos una responsabilidad muy grande. Los que somos casados, los que tenemos una esposa, los que tenemos hijos. Es una responsabilidad de nosotros la crianza de nuestros hijos, el poder compartir con ellos tiempos de calidad. Amén. Entonces, mira, amados, he titulado el tema del mensaje de esta noche, el poder de una familia unida. ¿Quién cree en que hay poder en una familia unida? Amén. Y que puede impactar una sociedad, puede impactar un modus operandi. ¿Quién lo cree? Yo lo creo, definitivamente. Amén. Gloria sea al Señor. Y vemos que estamos viviendo tiempos bien difíciles, amada iglesia. Tiempos donde sabemos que hay un enemigo del alma del hombre, Satanás. ¿A qué ha venido Satanás? Según Juan 10:10, a robar, matar y destruir. Sí, Satanás, el objetivo principal es la familia. Venir a atacar la cabeza del hogar, que es el esposo, la esposa y especialmente a los hijos. Y vivimos tiempos bien turbulentos, tiempos donde vemos cómo el enemigo a través de los diferentes medios masivos de comunicación, la televisión, especialmente el internet, los teléfonos celulares, cómo nuestros hijos están siendo bombardeados diariamente. Vivimos en una generación que se ha vuelto dependiente de las redes sociales. Aún los adultos, en muchas ocasiones, usted no me dejará mentir, nos conectamos a las redes sociales y estamos ahí mirando un mensaje, mirando un video, mirando un tweet, mirando un TikTok, mirando la página de Instagram, tal vez Facebook. Bueno, Facebook ha pasado, se ha convertido un poco obsoleto. Hoy en día es Instagram, pero estamos ahí, ¿cierto? Estamos consumiendo nuestro tiempo ahí en el internet. Y obviamente nuestros hijos en muchas ocasiones nos observan, nos están observando. O sea, como padres, nosotros impartimos un ejemplo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de darles a ellos. Son obviamente ejemplos que sean de bendición para la vida de nuestros hijos. Vamos a la escritura. ¿Quién trajo Biblia hoy? Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Juan. Amén. Al Evangelio de Juan. Acompáñame en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 19. Y me parece interesante, amada iglesia, cómo el Señor Jesucristo, como tantas veces Él fue confrontado por los religiosos judíos de la época. Juan 5, versículo 19. Vemos que previamente el Señor sana a aquel paralítico del estanque de Betesda. Y aquel paralítico corrió y fue y le comentó a muchos de que Jesucristo lo había sanado. Y muchos de los judíos religiosos de la época le preguntaron: hey, ¿quién te sanó? Pues Jesucristo me sanó. Y aquel día, dice la escritura ahí en el capítulo 5, era un día de reposo. Y para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío en aquella época, en ese día de reposo, no podían suceder milagros. Triste y erróneamente, ellos creían que no era un día separado para Dios, supuestamente para ir al templo y nada más. Pero Jesucristo obró un milagro. Y luego de que pasó ese suceso, ahí en el versículo 19, no sé si ustedes lo tienes ahí. Bueno, si tú lo tienes, si no, acompáñame los que tienen sus Biblias. Oh, listo, perfecto. Dice, le respondió Jesús y les dijo: de cierto digo, no puede, escuche bien, amada iglesia, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Wow, entonces vemos la impartición espiritual del Padre. Tenemos a nuestro Padre en el cielo y a su Hijo Jesucristo. Cómo Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Él hace exactamente lo que Él vio en el cielo, porque Jesucristo descendió del cielo. Y es una impartición para nuestras vidas, tomándolo en este tiempo de la historia, o en todos los diferentes tiempos de la historia de la humanidad, como nosotros, como hombres, como sacerdotes, tenemos esa inmensa
responsabilidad de modelar un carácter diferente en nuestros hijos. El carácter de Cristo. ¿Qué es el carácter de Cristo? Manifestar amor, misericordia, comprensión, humildad, mansedumbre. ¿Cuánto necesitamos de eso, amada iglesia? Porque todos batallamos. Todos no somos imperfectos. El único perfecto es Cristo, es Dios. Y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo tan difícil, que por ahí muchas veces no le estamos modelando a nuestros hijos un buen carácter. Tal vez nos irritamos fácilmente, nos enojamos, nos contrariamos. Tal vez la manera como le respondemos a nuestros hijos, tal vez a nuestro cónyuge, tal vez nuestros hijos nos ven en muchas ocasiones cuando estamos afuera y tal vez estamos manejando y tal vez no nos comportamos de una manera adecuada. Todo eso lo observan nuestros hijos. Todo eso. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, amada iglesia, de que nosotros como padres, los que todavía tenemos hijos que están bajo nuestra responsabilidad, de que realmente nosotros comprendamos la responsabilidad tan grande que tenemos en la educación de ellos. Y aún, porque algunos de ustedes me dirán, bueno, Andrés, yo ya no tengo hijos bajo mi responsabilidad. Todos crecieron, todos hicieron hogar, tienen sus propias familias y ya no están conmigo. Bueno, yo creo que esto es aplicado también a nuestros nietos también, o quizás a nuestros sobrinos, quizás a esos jóvenes o niños que de una u otra manera nosotros podemos influenciarles cosas buenas. Entonces es muy importante entender eso, la impartición espiritual como padres hacia nuestros hijos es fundamental, y especialmente en este tiempo donde nuestros hijos están siendo instruidos por lo que el medio les enseña, lo que escuchan, lo que ven, y no están siendo fundamentados, cimentados en la palabra de Dios, en la instrucción de Dios, en lo que Dios quiere para sus vidas. Muchas veces nos ocupamos, nos afanamos en cantidad de cosas. Obviamente tenemos diferentes ocupaciones, trabajos, diferentes oficios, diferentes responsabilidades, pero yo creo que nuestros hijos están necesitando que les dediquemos más tiempo de calidad. Quizás ellos no están recibiendo suficiente tiempo de calidad. Tal vez estamos invirtiendo más tiempo en muchas otras cosas y estamos quizás descuidando a nuestros hijos. Quiero hablarles de 3 puntos en esta noche. Lo he dividido este mensaje en 3 puntos. El primero, ¿cómo podemos generar cambios? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo? Algunos quizás saben cómo ya, pero tal vez algunos otros, bueno, ¿cómo puedo generar cambios en mi familia, en mi contexto? Tal vez tengo un hijo o una hija adolescente o quizás pequeño, pero es muy complicado, muy difícil el educar a este niño o a esta niña o a este joven o a aquella joven. Pero bueno, déjame decirte que Dios en esta noche nos quiere enseñar de que hay maneras en las que podemos generar cambios. Mira, el primero, escucha bien, la comunicación. ¿Quién cree que la comunicación es fundamental en una relación, en cualquier tipo de relación, y más aún, amén, más aún en la relación con nuestros hijos? La comunicación, una comunicación abierta. Quizás nosotros desafortunadamente no tuvimos una comunicación estrecha o íntima con nuestros padres. Quizás no nos pusieron atención o quizás aún no crecimos con nuestros padres. Alguien más nos crió, nos educó. Quizás un tío, una tía, un abuelo o un vecino. Y vimos que los resultados no fueron los más alentadores en nuestra vida. Sufrimos, padecimos cantidad de situaciones difíciles, tormentosas, pero bendita la misericordia de Dios que nos sacó de ese tal vez tiempo difícil de nuestras vidas, heridos, dañados, y Dios nos restauró. Y la verdad que es la responsabilidad nuestra ahora. Estamos a tiempo, nunca es tarde de que
la vida de nuestros hijos sea restituida a través de la palabra de Dios y a través de generar cambios. Primer cambio, es el punto número 1, la comunicación. La comunicación es un principio fundamental. No sé, ayer lo hablamos en el grupo, anoche el tema relacionado, el tema del grupo, de los grupos de conexión de esta semana, también relacionado con los hijos. Me encantó el tema anoche. Les hablaba en el grupo también anoche esto de que yo recuerdo cuando nuestros hijos estaban muy pequeños, 10, 12 años atrás, y quizás por la ignorancia que había en nosotros, no les prestábamos suficiente atención. Los niños pequeñitos corriendo de arriba y abajo y uno se desesperaba, se impacientaba y en muchas ocasiones a los gritos, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿sí? Equivocadamente muchas veces la corrección física. Y de verdad que ya digamos en este tiempo, en esta instancia de nuestras vidas, ya digamos caemos en cuenta de eso, que muchas veces cometimos muchos errores. Los tratábamos mal, muchas veces la manera como les hablábamos, muchas veces el trato físico también, muchas veces también el no prestarle suficiente atención en esos momentos donde ellos, muchas veces los niños pequeñitos demandan mucha atención, se están portando quizás de una manera no apropiada en un lugar público, aún en nuestros hogares, pero bueno, es porque están demandando una atención, no les estamos prestando suficiente atención. Entonces, realmente es tiempo, amada iglesia, que comencemos a generar cambios en nuestras vidas. Y ese primer punto de los que les hablo, la comunicación como principio fundamental, es sumamente importante que lo entendamos. El poder desde pequeñitos hablar con ellos, el poder preguntarles, mira, ¿cómo te fue hoy en la escuela? ¿Qué tal tus compañeros de clase? ¿Qué tal tu maestra? ¿Qué tal ese amiguito que se sienta contigo ahí en el bus, en la guagua, en la buseta o en el medio de transporte, ¿no? Que el niño vaya a la escuela? Es importante y de esa manera los niños se están sintiendo importantes. Los niños comienzan a sentirse importantes. Hey, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te sentiste en la escuela? ¿Qué hiciste en el recreo? ¿En el descanso? ¿Qué almorzaste? A mí me encanta. Hoy en día yo aplico ese tipo de principios de la comunicación. Me gusta preguntarle a Mariana, a Cristian, ¿qué almorzaron hoy? Y muchas veces me responde, papi, pizza, nuggets, chicken nuggets. Pero no me importa, a mí no me importa y les pregunto y soy insistente todos los días. ¿Y qué clase viste hoy? ¿Cuál fue tu primera clase? ¿O cuál clase fue la última del día? ¿O cómo te sentiste hoy? Aquí está papá y mamá para ayudarte. Si tú necesitas algún tipo de consejo o necesitas respaldo en alguna situación de tu vida, ayuda en las tareas. Aquí está papá o mamá. No sabemos mucho de historia quizás o de matemáticas algunos, pero vamos a tratar de ayudarte en matemáticas, geometría. En nuestra casa, mi esposa Ana les ayuda en la matemáticas, geometría, aritmética y el papá se encarga de historia. Y Ana le dice, ve donde tu papá porque tu papá es bueno en historia y geografía. Yo, bueno, listo. Entonces hacemos lo que podemos, ahí a los tumbos, a los tropezones, pero tratamos de colaborarles en lo que más podamos. Entonces es muy importante, amada iglesia, eso. La comunicación, si está apuntando, la comunicación, principio fundamental. Segundo, tiempo de calidad. Tiempo de calidad. ¿Quién sabe que el tiempo de calidad es muy importante? El invertir tiempo de calidad con ellos, llevarlos a un parque, llevarlos a... Nuevamente, los que no tienen hijos pero tienen nietos, es aplicable para los nietos. Llevarlos a un parque, llevarlos al cine, simple hecho de estar ahí en el hogar y dedicar un buen tiempo de calidad es sumamente importante, es de gran valor, es de gran bendición y eso deja una marca, una huella imborrable en sus vidas. Miren que como hemos hablado también muchas veces y hemos aprendido aquí en la iglesia de que desafortunadamente en nuestras vidas muchas veces han quedado huellas imborrables, huellas de mal, ¿cierto? Pero hay huellas que quedan imborrables de bendición. Bueno, tengo el privilegio de contar con la presencia de mi padre y él fue un buen padre. Es un buen padre. Y tengo muy bonitos recuerdos de mi niñez, de nuestra juventud, ¿no? Junto con mis hermanas. Y memorias, huellas imborrables, digamos, de bendición, de tiempos muy bonitos, de vacaciones,
de que nos llevaba pues al cine o al parque o al circo o a muchos otros lugares donde un niño habitualmente es llevado. Entonces, de verdad que sí, eso es de verdad que de gran bendición y queda bien marcado en el corazón de todo niño o de todo joven. Amados, tercer cambio, estar a cuenta delante de Dios. Lo considero muy importante. Como padres, si hay algo que quizás no está bien delante de Dios, eso va a afectar nuestro núcleo familiar, va a afectar las vidas de nuestros hijos. Las cosas no van a marchar como deben de marchar. Va a haber, como me gusta mucho que el pastor dice, una colita que el enemigo nos pise. Va a haber algo ahí que va a ser piedra de tropiezo en nuestras vidas, no solamente en mi vida, sino en la vida de mi familia, mi cónyuge, mis hijos. Y de verdad que son maldiciones que podemos traer a nuestra casa, pueden estar ahí y no dejan avanzar nuestra familia, nuestro matrimonio. Y son maldiciones generacionales que van a arrastrar nuestros hijos y así toda una descendencia después de ellos. Entonces es muy importante tener eso muy presente, amada iglesia. Segundo punto, hijos sanos, familias saludables. ¿Quién cree eso? Cuando hay hijos sanos, hay una sanidad emocional estables, son familias sanas, familias saludables. Entonces dice la escritura ahí, si me acompañan la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y al 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Mira cómo el apóstol Pablo le estaba hablando aquí a Timoteo. Me parece impresionante estos 7 primeros versículos. Le dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado. ¿Qué es obispado? O sea, alguno anhela ser líder, si alguno anhela ser persona influyente. Porque aquí todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser obispos, a ser líderes en nuestro hogar. Somos padres de familia, somos esos sacerdotes que Dios ha puesto en nuestro hogar. Absolutamente todo, las mujeres también. Si eres una mujer cabeza de hogar, eres esa mujer que Dios puso ahí para educar, para instruir a tus hijos. Entonces, eso es aplicable a cada uno de nosotros. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice el apóstol. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, dando todo ese tipo de características. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Wow, es impresionante el calibre, ¿no? El tamaño de características que nos está dando el apóstol, ¿no? Y la responsabilidad tan grande que tenemos. Pero si no aplica ninguna de estas cosas en nuestras vidas, amados, déjame decirles que Dios nos puede ayudar. Dios, a través de Jesucristo, nos puede ayudar a alcanzar este nivel, por decirlo así. Bueno, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4, ponle atención a este versículo 4. Ahora quiero enfocarme un poco en este versículo. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Wow, de la iglesia de Dios. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pero me quiero enfocar en ese versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Wow, entonces es impresionante eso. Cómo Dios de una u otra manera nos demanda eso, que tengamos a nuestros hijos en sujeción. Y qué difícil, quizás algunos pueden pensar en este tiempo, poder mantener a nuestros hijos en sujeción. Tal vez tenemos niños que no quieren obedecer, que quieren salir corriendo, huyendo, no importando la edad, tal vez pequeñitos, preadolescentes, adolescentes o aún adultos,
que no quieren escuchar el consejo de papá o no quieren escuchar el consejo de mamá o de nadie. Wow, es impresionante cómo en este tiempo tenemos una generación que está de espaldas a Dios, pero que Dios nos promete en su palabra, amada iglesia, es la mejor noticia de que para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Que con la ayuda de Dios, si tú estás viviendo un tiempo difícil con tu hijo o con tu hija, déjame decirte que con la ayuda de Dios todo es posible. Todo absolutamente es posible. Déjame decírtelo. Muchas veces hay conductas irreprobables en la vida de nuestros hijos, pero hemos visto respuestas de Dios maravillosas. Dios muchas veces está pidiendo que nosotros nos postremos delante de Él, nos humillemos y hagamos intercesión por esos hijos. Que clamemos a Dios en todo tiempo por ellos. Es esa responsabilidad tan grande que Dios nos ha dado, de que no menguemos en la oración, que en todo tiempo, de mañana, de tarde, de noche. Obviamente tenemos quizás muchas otras peticiones de oración, muchas otras cosas por las cuales tenemos que pensar, pero nuestra familia es lo primero. Dios, nuestra relación con Dios y luego nuestro hogar, nuestro núcleo familiar. Miren, veo una palabra que quiero compartirles que a mí me parece impresionante. Yo desde la primera, hace muchos años atrás, cuando Dios me habló en una ocasión, me ministró con esta palabra. Quiero compartirla, no la tenía dentro del mensaje, pero quiero compartirla. Búsquenla ahí en Mateo 24. Miren la responsabilidad tan grande que tenemos delante de Dios. Miren, Mateo 24, versículo 45. Mateo 24, versículo 45. Escuche bien, iglesia. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé el alimento a tiempo? ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tan grande! Dios nos puso a nosotros como siervos fieles y debemos ser prudentes. ¿Para qué? Para que le demos el alimento. No solamente el alimento físico, no solamente que podamos proveer para nuestra familia, sino que también el alimento espiritual, la calidad de tiempo, una palabra de bendición, de que muchas veces nosotros como hombres, muchas veces necesitamos doblegarnos al orgullo, a la soberbia. Muchas veces quizás somos soberbios, debemos reconocerlo. No somos humildes y necesitamos rendir eso delante de Dios. Amados, crean lo que esto viene de parte de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios hablando en esta noche. Dios se nos está hablando a través de Mateo 24, versículo 45. Hay una responsabilidad grande, iglesia, de traer ese alimento a tiempo en nuestro hogar. A que debemos morir nosotros a muchas cosas, quizás que nos gustan, que nos agradan como hombres, como sacerdotes de hogar. Muchas veces pensamos, bueno, ay, a mí me gusta esto, tal vez aquel programa de la televisión, tal vez invertir mucho tiempo en las redes sociales, tal vez en algún otro tipo de actividad, pero Dios nos está demandando que haya un balance en nuestras vidas, y puede haber un balance en nuestras vidas, iglesia. Primero Dios y después nuestro hogar. Y hay una responsabilidad muy grande con alimentar a esta generación, porque esta generación está sedienta, está hambrienta de calidad de tiempo, de comunicación. Vemos, y es triste, no sé si ustedes escucharon las noticias esta mañana tempranito. Me gusta todos los días escuchar noticias en español y en inglés para estar informado, es muy importante el acontecer mundial. Y esta mañana tempranito una noticia de aquel hombre, creo que en el estado de Maine, asesinó una cantidad de gente. Y vemos cómo en este país se ha convertido en una constante. Asesinatos por doquier. Y es una sociedad enferma. Ya personas adultas, pero que quizás no tuvieron una infancia feliz. Quizás fueron dañadas. Quizás un padre o una madre que nunca los escuchó, que nunca los comprendió. Tal vez un padre o una madre presentes pero ausentes en el tiempo, en el respeto,
en la honra, porque todo niño, toda niña necesita ser honrado, necesita ser respetado. Y qué bendición este fin de semana nuestro campamento. Y verdad que va a ser un tiempo maravilloso. Y no me cabe la menor duda de que nuestros niños van a ser impactados. Una huella en sus vidas imborrable. Entonces, ese es el deseo de Dios, mis amados. Vamos a Proverbios, capítulo 14, versículos 26 y 27. Proverbios. Dice la palabra del Señor, dice el proverbista Salomón: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Perdón, no leí el 27, perdón, 26. No, en el temor de Jehová, escucha bien, iglesia, está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Wow. Entonces, de verdad que es importante enseñarle a nuestros hijos la dependencia a Dios. Quizá vemos que el autor del libro, la mayoría del libro de los proverbios, del libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón. Quizás David, su padre, desde muy pequeño lo instruyó en el temor a Dios. Y es la responsabilidad de nosotros de instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, en enseñarles, mira esta promesa, en el temor de Jehová, que es reverenciar a Dios, que es respetar a Dios, que es poner a Dios en primer lugar, que es amar a Dios con toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, porque esos son sinónimos del temor de Dios, del temor a Jehová. Tal vez te puedas preguntar, bueno, pero ¿el temor de Jehová qué es? ¿Yo tengo que temerle? No, es un temor reverente, de respeto, de honra, de ponerlo en primer lugar, de amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y es eso lo que debemos enseñarles a nuestros hijos, de que nosotros debemos dar ese ejemplo. Si ellos nos ven que doblamos rodillas, clamamos a Dios en medio de una situación difícil, en medio de una necesidad, ellos van a también, vamos de una u otra manera a enseñarles vamos a crear esa dependencia a Dios. Cuando ellos ven a papá y a mamá, hoy en esa situación tan difícil, no tenemos cómo pagar las cuentas esta semana, el arriendo, quizás la cuenta de la casa, quizás el pago del carro, quizás la luz, el teléfono, el agua. Y ven a papá y a mamá doblando rodillas, clamando a Dios, pidiéndole a Dios. Eso ellos lo van a aprender. Vemos los ejemplos de la pastora que nos cuenta cómo sus padres, ¿no? Ella desde muy pequeña, junto con sus hermanos, veían cómo sus padres en medio de situaciones difíciles clamaban a Dios. Nosotros con mi esposa en innumerables ocasiones, gloria sea al Señor, hemos visto también respuestas de Dios, wow, de una manera poderosa. Y sabemos, porque sabemos que hay un Dios real, un Dios vivo, que puede responder tus oraciones también, amada iglesia. Es un Dios que nos ama con un amor así ilimitado para tu vida y la vida de tus hijos, para tu familia. Mira, acompáñame ahí mismo, estamos en Proverbios, vamos al capítulo 3 de Proverbios. Capítulo 3, vamos a leer versículos 21 y 23. Amén, es maravillosa esta palabra. Dice, hijo mío, escucha bien, iglesia, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Wow, es impresionante. Me gusta mucho cómo Salomón de una otra manera describe cuando en la naturaleza del hombre, en nuestra naturaleza imperfecta, obviamente, estamos llenos de Dios, cómo se va a manifestar en lo físico, cómo la gracia de Dios se refleja. Y me maravilla mucho cuando él dice, serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Debes de creerlo, iglesia, de que tu pie no tropezará.
Pero es necesario de que no se aparten estas cosas de nuestros ojos. El mandamiento de Dios, la ley de Dios, el consejo de Jehová, que las guardemos en nuestro corazón y serán vida a tu alma, gracia a tu cuello. Entonces andaremos confiadamente. Y dice ahí él en el versículo 23, y nuestro pie no tropezará. Si nosotros enseñamos esto a nuestros hijos, de que deben de temer a Dios por sobre todas las cosas, no importando lo que diga el mundo, lo que digan los compañeros del colegio. Vemos el ejemplo de Daniel, el ejemplo de José. Daniel, que estuvo bajo dos imperios cuando fue llevado cautivo primeramente por el imperio de Babilonia, 70 años. Se mandó 70 años. Los historiadores, los teólogos, los eruditos dicen que quizás él era un adolescente de 15, 16 años cuando fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. 70 años y se guardó. ¿Recuerdan cuando en el primer capítulo del libro de Daniel se guardó, no se contaminó con Babilonia, con la Babilonia pagana, con lo que quizás le ofrecían, los placeres que le ofrecía el rey Nabucodonosor? 70 años, luego el imperio medo-persa. La escritura nos habla del rey Darío, el rey Ciro. Y él se guardó durante ese tiempo, ya en el ocaso de su vida, cuando fue lanzado a la fosa de los leones. Ya estaba él anciano. Pero él se guardó durante toda su vida, desde joven hasta adulto. Quizás sus padres perecieron quizás cuando Babilonia sitió y destruyó a Jerusalén. Pero ese legado, quizás que sus padres, la Biblia no lo describe así, pero quizás haya sido así, lo que sus padres le enseñaron, la ley de Dios en su corazón, le guardó a él durante todo ese tiempo y Dios le prosperó. Vemos que José igualmente, lo mismo, vendido como esclavo por sus hermanos, pero Dios lo guardó, Dios lo prosperó en medio de Egipto para bendición, para preservación del pueblo de Israel. Y Dios quiere hacer lo mismo con nuestra generación, con nuestros hijos, pero es nuestra responsabilidad, amada iglesia, de que nosotros le podamos instruir, que le podamos modelar el carácter de Cristo a ellos. Es sumamente necesario e importante entenderlo, amada iglesia. Ya para ir concluyendo, acompáñenme en el libro de Proverbios, ahí mismo, en el capítulo 22, versículo 6. Tan famoso versículo, pero quiero contextualizárselo en esta noche. Creo que todos, sin lugar a dudas, han escuchado este versículo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es la responsabilidad de instruirlos en los caminos del Señor, de instruirlos en la ley de Dios, pero también la responsabilidad durante cada etapa. Cuando dice ahí, instruye al niño en su camino, no es un solo camino, es cada instancia, siendo infantes, preadolescentes, adolescentes, jóvenes y adultos. Es nuestra responsabilidad estar ahí, aún cuando estén ya grandotes y tengan sus hogares. Seguimos teniendo una responsabilidad. Ellos van a tener su familia, su núcleo familiar, pero como padres seguimos teniendo una responsabilidad muy grande de seguir orando por ellos, clamando a Dios por sus vidas. Como les decía hace un rato, así nuestros hijos ya estén grandes, casados y con sus hogares, tenemos la responsabilidad aún de orar por ellos, de clamar delante de Dios por sus vidas, por sus hogares, sus esposas, esposos, sus hijos. Tenemos esa responsabilidad delante de Dios, porque Dios, ¿recuerdan la escritura cuando dice herencia de Jehová son los hijos? Y cosa de gran estima el fruto del vientre. ¿Sí? Tenemos la responsabilidad toda la vida hasta que nosotros partamos con el Señor
de velar por ellos. Obviamente, ya siendo ellos adultos, ellos son responsables, tienen su autonomía, su economía, ¿no? Sus propias vidas, sus matrimonios, sus hogares, pero de clamar, interceder delante de Dios por sus vidas. Y más aún por nuestros pequeñines, los que tenemos todavía niños en nuestro hogar, amada iglesia. Entonces, como tercer y último punto, nuestros hijos preparados ante los retos de este tiempo. Yo sé que ya se me está acabando el tiempo. Me queda como una media hora más, ¿está bien? Y yo, Catherine. Nuestros hijos preparados, ya voy terminando. Nuestros hijos preparados para los retos de este tiempo. Entonces nuestros hijos los podemos preparar, aunque veamos que la situación no es la más alentadora. Lo que está pasando y tal vez, ay no, uno escucha a mucha gente, ¿para qué voy a traer hijos al mundo? Mire cómo está este mundo, esta sociedad. Mire lo que se ve, los vicios, las drogas, el alcohol, cantidad de otros elementos que están destruyendo a esta generación, pero no, la verdad que no, es un reto. Y como reto debemos de pararnos firmes y dar la pelea. Dar la pelea porque hay un enemigo del alma que está ahí queriendo destruir a nuestros hijos. Pero debemos de pararnos firmes, amada iglesia, y tomar el reto y el compromiso. Es un compromiso muy grande, pero estamos llamados a tomarlo y tenemos la responsabilidad delante de Dios de hacerlo, amada iglesia. Entonces yo le invito, no sé qué situación esté usted atravesando en su hogar, con un hijo, quizás con una hija. Yo a usted le invito que ponga ese hijo o esa hija delante de Dios. Quizás sea su matrimonio. Muchas veces los matrimonios se desestabilizan por alguna situación con un hijo o una hija. Tal vez eso causa inestabilidad. El enemigo muchas veces opera de esa manera. Quiere destruir un hogar de esa manera, trayendo inestabilidad en el matrimonio, en la pareja, en alguna situación de un hijo. Déjame decirte que si esa es la situación de tu vida, Dios lo sabe. Entrégale todo el control a Él. Confía en Él. Y Él hará, dice la Escritura. Confía en Él y Él hará. Pon ese hijo delante de Dios. Tal vez has pasado situaciones difíciles, de conflicto, tal vez de enojo, de ira. Tal vez ese hijo que está sumido en el alcohol o en las drogas. Tal vez ese hijo que te ha tratado mal, te ha ofendido, te ha hecho llorar quizás muchas veces en muchas situaciones. Pero déjame decirte que Dios quiere traer paz en medio de tu hogar, en medio de lo turbulento que sea tu hogar, en medio de lo difícil que sea convivir quizás en tu hogar, quizás en esos momentos de que tú estás de trabajo, de regreso a casa y no quisieras ni siquiera ir a tu hogar por evitar una discusión, por evitar enojarte. Déjame decirte que el Espíritu Santo de Dios quiere que tú sientas paz, que tú descanses en Él, que tú te pongas toda la confianza en el Señor. Mira, el apóstol Pablo, ahí en la carta a los Corintios, está hablando a la iglesia de Corinto y les dice: iglesia, porque esta leve tribulación, escucha bien iglesia, porque esta leve tribulación momentánea producirá un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, donde aunque la situación sea difícil, el Señor te dice, iglesia, aunque la situación sea difícil, complicada, esa situación que tú estás atravesando, Dios tiene el control. Tú necesitas entregarle a Dios el control de esa situación, de lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo, porque Dios lo sabe, amada iglesia, que has sufrido, que has llorado, que has estado acongojado, acongojada.
que no has podido conciliar el sueño. Pero Dios quiere que tú vengas a los brazos de papá, a los brazos de Abba Padre. Porque Dios no ha puesto en nosotros un espíritu de temor. No. Él ha puesto en nosotros un espíritu de amor, poder y dominio propio. Amor, el amor de Dios. Ese amor que escapa a todo entendimiento de este mundo. ¿Quién está cansado y atribulado en esta noche? Si esa es tu condición, el Señor te dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Créelo. Es necesario, amada iglesia, que tú lo creas. Que tú lo creas con todo tu corazón. Porque hay un enemigo que te quiere hacer pensar lo contrario. Hay un enemigo que te quiere hacer pensar que no es así. Hay un enemigo que te quiere atribulado. Hay un enemigo que te quiere confundido, que te quiere turbar. Hay un enemigo que quiere robar la paz de tu vida. Déjame decírtelo. Y Dios quiere que tú descanses en Él. Que tú pongas toda tu confianza en Él, amada iglesia. Yo sé lo que es pasar por situaciones así difíciles, conflictivas, de dolor, de angustia, de falta de paz. Esa paz que muchas veces no la podemos experimentar. Ese descanso, quizás esa intranquilidad. Y estamos pensando en multitud de cosas, multitud de pensamientos que nos turban. Dios quiere que tú descanses en Él. Oh, bendita la misericordia del Señor. Jesucristo entregó su vida, murió y resucitó para traer vida y vida en abundancia, para traer paz a tu vida, descanso, para sanar tu alma, tus emociones. ¿Quién en esta noche quizás no esté pasando, digamos, una situación, alguna enfermedad física, pero algo emocional? Quizás muchos. Déjame decirte que Dios quiere llenarte abundantemente, que tú sientas la plenitud de Cristo, porque para eso Él entregó su vida, por amor a nosotros, sin necesidad de hacerlo. El justo por los injustos, el justo por los injustos, siendo nosotros injustos, Él nos hizo justos delante del Padre para reconciliarnos. Y amada iglesia, yo creo que mi invitación también en esta noche es que cuando tú estés en medio de esa situación difícil, recuérdate de la cruz, de esa obra redentora en la cruz del Calvario, de que Jesús, el Señor, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Él entregó su vida. Él entregó su vida por ti, por cada uno de nosotros. Tú quizás que me estás viendo a través de YouTube, también para ti, en el lugar donde tú estés, me has estado escuchando. Dios, no me cabe la menor duda, está hablando a tu corazón. Permite que esta palabra sea como una semilla que dé fruto abundante en tu vida. Amada iglesia, ese es el deseo de Dios en este tiempo. Y como iglesia, ese fue el mensaje que Dios le dio a los pastores. Esta serie de la familia en este tiempo tan importante. Nuestro deseo es que tú guardes esta palabra de esta noche. Y ya estamos hacia al portal de terminar esta serie. De que tú no eches esto en vano, de que tú lo guardes en tu corazón. Porque Dios quiere propiciar un cambio en tu vida. Vidas diferentes en el Señor, amada iglesia. Amén. Bueno, vamos a concluir. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a concluir orando. Padre, gracias, Señor. He compartido tu palabra. O tú, Señor, has hablado en esta noche. Señor amado, tu Espíritu Santo ministrando la vida de cada uno de nosotros, mi Dios.